Ok, la intención de este video es intentar compartir una refactorización que voy a hacer en estos momentos. Tengo un requerimiento que necesito cerrar. Básicamente estoy trabajando en esta pantalla en la cual necesito poder validar que las dos tarjetas que tienen que ver con profesor e institución solo se muestren si el usuario es mayor de edad. Entonces, teniendo eso en cuenta, estoy viniendo el código. Esto es un código que se hizo a una velocidad rápida, digamos. Y estoy consiguiéndome varias cosas que ya con un poco más de tiempo considero que se pueden refactorizar. Entonces la intención es compartir el porqué, pensando siempre que cuando uno considera que el código va a tener un futuro, digamos, es importante mantenerlo, actualizarlo, hacer los ajustes y mantener el código limpio para que siempre, cuando lleguen nuevas mejoras, puedas hacerlas y se te haga simple mantener las mejoras. Entonces básicamente, aquí lo que tenemos, digamos, es un módulo que, como vemos, tiene una pantalla principal, disponibiliza un contexto de React por medio del cual se pasa la información al resto de sus componentes. Tenemos un componente Animate Presence que es de Framer Motion y tenemos el Car Container. El Car Container a su vez incluye un Animate Container, ¿verdad? Que este Animate Container es un componente que yo tengo incluido para poder hacer las animaciones con el mismo estilo en las distintas pantallas en donde lo utilizo. Después tenemos este Page Container que centraliza. Y luego aquí tenemos el punto en donde estamos incluyendo las tres tarjetas. Haciendo esto, me di cuenta al entrar al código de la tarjeta de que tengo esto replicado. Fíjense que es un ternario que valida una condición si el elemento está seleccionado. Entonces, si está seleccionado, muestra esta estructura. Si no está seleccionado, muestra otra estructura. ¿Cuál es el punto? Este tipo de código yo creo que es bastante normal que lo hagan los desarrolladores. Fíjense que aquí lo tenemos aquí a la mano también, haciendo una validación y se incluye. Y por supuesto no hay nada de malo en esto, pero la respuesta de en qué momentos conviene o no conviene utilizarlo, siempre yo considero que depende, ¿no? Y el problema principal que hay en este caso es que cuando no se tiene cuidado es bastante posible que el código crezca. Por ejemplo, imaginémonos que aquí, aparte de ahora esta validación que está chequeando que el tipo sea teacher, necesitamos, por ejemplo, incluir una lista de elementos. Entonces, generalmente, si seguimos esta nomenclatura de código, la lista de elementos es un arreglo al cual se va a recorrer. Lo que hacen muchos desarrolladores es que ponen aquí, entonces, supongamos que la propiedad se llama Pepito, entonces ponen aquí la variable Pepito, hacen el map, ponen aquí el item y luego sobre el item, entonces aquí renderizan el elemento. Y esto pudiera llegar a tener 10 líneas de código. Entonces este componente principal empieza a crecer, lo cual hace que sea mucho más difícil la lectura a futuro. Además de que también se empiezan a violar algunos principios que es importante como que mantener en cuenta. Por ejemplo, uno de los principios Solid habla de que tú intentas mantener tus elementos con una responsabilidad única. Entonces, pensando solamente en este principio, cuando vemos este componente, yo creo que hay dos premisas que son importantes para cuando queremos hacer una refactorización. El número uno es que las funciones no tienen por qué ser extensas. Una función, un componente que ya pasa de 30 a 40 líneas, hablando de ese número de líneas por la cantidad de líneas que tienen los imports generalmente, ya empieza a ser una función grande. Entonces, en la medida que uno pueda tener componentes pequeños que tengan una finalidad específica, eso ayuda bastante. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer para la refactorización es, bueno, este archivo se llama cart. Vamos a crearnos una carpeta, cart, y vamos a mover este archivo para acá y convertirlo en el index para que sea el archivo principal. A partir de esto, lo siguiente que se me ocurre es que esta sección, que es una validación que se muestra la tarjeta cuando está seleccionada, debería ser un componente independiente que se pudiera llamar carSelected. Entonces yo lo que voy a hacer es, primero que nada, duplicar este archivo y a partir de ahí vamos a ponerle selected, ¿verdad? Ya como estoy adentro de la carpeta cart, sobreentiendo que estamos hablando de una tarjeta seleccionada. Entonces aquí viene la parte como que más simple, que es eliminar todo el código que está de más. Como queremos dejar nada más esta sección, bueno, por supuesto tenemos que mantener el fragmento de React. Entonces lo que vamos a hacer es quitar el rey. Habiendo quitado esto, empezamos a ver, esto es una de las cosas importantes de los IDEs, marcan todo lo que no se utiliza y por supuesto todo lo que no se utiliza también hay que removerlo. Fíjense que quitan la función. Entonces, habiendo quitado todo esto,
Bueno, por supuesto aquí nos falta esto. Este parámetro href parece que no lo necesitamos, ¿verdad? Aquí de hecho, no, si el type lo utilizamos, sí. Digamos que ya no necesitamos este tipo de momento. Y bueno, el código viene quedando aquí. Este type selected obviamente es una validación que está en el componente principal, así que aquí tampoco lo necesitamos. Con lo cual, fíjense, como esto no se vio al principio, ¿no? Pero eso quiere decir que esta variable isSelected tampoco la necesitamos porque la validación va a quedar en el componente principal que incluye a este componente carSelected. Entonces ahora nos venimos aquí, carSelected, ya lo tenemos. Y bueno, un tema que siguiendo un poco ese mismo principio, no porque me molesta a mí directamente, sino porque en mi experiencia, cuando tú trabajas en un equipo, en tu equipo pueden haber gente que tiene la capacidad que tienes tú y gente que tiene mayor capacidad o menor capacidad de entendimiento, bien sea porque es un poco más junior, bien sea porque su fuerte es otra área de programación. Entonces, como la intención es poder mantener un nivel lo más ecuánime posible a fin de ayudarte en equipo, en la medida que uno pueda hacer que el código sea lo más legible, en esa medida vas a ayudar a los más juniors a que puedan trabajar con tus tareas. Algo que yo me he dado cuenta es que generalmente el mezclar el código HTML o de estilos con validaciones acomplejiza el entendimiento. Pensando en el equipo, evito este tipo de validaciones directamente dentro del código, o digamos que el código HTML de un componente React. Yo intento hacer todas las validaciones que sean posibles afuera y que adentro el código, en el return statement, digamos, el código sea lo más HTML posible con la menor cantidad de validaciones posible. Entonces vamos a poner aquí de mínima una variable isTeacher, ¿verdad? Y aquí validamos con isTeacher. Entonces que dejamos esta validación if afuera. ¿Y por qué esto, que parece una sutileza, yo considero que es relevante? Bueno, imaginémonos que después de esta tarjeta, aparte, exista otro perfil, por ejemplo, administrador. Y ahora yo tengo que validar que es teacher y es administrador. Es fácil venir para acá, seleccionar, digamos, y cambiamos el nombre de la variable, isAdmin, por decir algo, y que aquí agreguemos la validación de que type sea igual a teacher, a admin también, por decir algo, y sigue siendo una estructura declarativa y simple de entender. Sin embargo, si esta validación, que ya empieza a ser un poco más compleja, en vez de tener de aquí, la mantenemos aquí inline, bueno, pasa todo lo contrario, empieza a ser complejo el código. Si bien dos parámetros siguen siendo cortos la comparativa, imagínate que tienes que hacer una tercera validación de if, el código empieza a complicarse sin duda alguna. Hacemos esto así, y ya con esto tenemos esta validación, tenemos un componente que pasó. Y bueno, vemos que la estructura del carSelected básicamente es solo 40 líneas, donde el return statement está básicamente solo con unas 20 líneas. Ahora, nos venimos por acá, entendiendo que ya tenemos esta validación, eliminamos estas mismas líneas, 19 líneas en total, y aquí hacemos el import del carSelected. Y ya ahí tenemos la primera reestructura. Una de las ventajas o una de las cosas positivas que tiene TypeScript es precisamente que te indica cuáles son las cosas que te están faltando. En este caso me está diciendo que falta la propiedad type, que por supuesto lo habíamos dejado como un props que tenía que recibir el carSelected. Vamos a pasarla aquí, la tenemos. Entonces ya tenemos la primera parte de la refactorización. Básicamente ahora vamos a hacer lo mismo con el car normal. Se me ocurre que ahora copiemos este selected, que ya lo tenemos limpio, y vamos a ponerle default, ¿verdad? O base. Vamos a ponerle car base. Vengo para acá, no me gusta mucho el nombre, pero es el que se me ocurre ahora de momento. Car base. La semántica siempre es importante. Y ahora lo que hacemos es que nos venimos al componente principal, cortamos esta sección y la pegamos aquí. Lógicamente ahora esto va a dar error porque seguramente usa todos los segmentos de código que eliminamos en el otro. Fíjense que aquí nos está pidiendo el description. Nos venimos aquí a ver de dónde salía la propiedad description y vemos que sale aquí del text types, que además está disponible, lo pudimos ver aquí en el index, está disponible es el contexto. Entonces básicamente lo único que necesitamos es importar el contexto y aquí lo estamos importando, con lo cual esta línea nos la podemos traer para acá. Al traernosla para acá, ya la teníamos. Vemos que ahora la variable que necesitamos de estructurar es message. La quitamos esta validación que tampoco la necesitamos. Y ahora lo que nos falta es el objeto attributes. El objeto attributes, fíjense que lo estamos viendo aquí, tiene un ternario que valida si el componente debe ser un link o un botón, por lo que vemos. Entonces lo que vamos a hacer es pegarnos esto por acá, copiar este código, pegarlo aquí. Vemos que la propiedad href no está disponible porque se recibe. Entonces aquí vamos a pasarla como props.
y lo recibimos aquí como props. La variable attributes la necesitamos completa, nos las traemos por acá y ahora podemos ver que tenemos ya el código básicamente compatible. Aquí tenemos una propiedad control que precisamente es la que valida el href, nos las traemos por acá, la tenemos. Tengo aquí un cierre de un fragmento adicional que quedó en la copia. Muy bien, entonces como vemos, lo que hice fue ahora copiar todo esto. Ahora tenemos este componente que también tiene unas 40 líneas, digamos, por supuesto con el código lo más ordenado posible. Y ahora tenemos un componente que se llama CardBase. Nos vamos al componente principal, eliminamos todo el segmento que está allí e incluimos CardBase. Pero entonces aquí empieza una parte interesante. El CardBase recibe también el type y necesita recibir el href. Nosotros pasamos aquí el href, importamos el CardBase y ahora aquí en el componente principal ya no necesitamos la función onBack, ni attribute, ni el control. Solo necesitamos la función isSelected y la variable de clases para el componente principal. Ya teniendo este código con este nivel de limpieza, a mí me parece que este exit, que es la animación que estamos usando con Framer Motion en este caso, pudiera estar afuera. Vamos a ponerle aquí exit animation y aquí ponemos exit animation. Ponemos el objeto, como lo tenemos así yo creo que debería poder ponerse en una línea. Está perfecto. Y bueno, aquí no necesitamos nada de esta variable. Fíjense que validamos la propiedad type aquí, si no retornamos null. Y después validamos si está seleccionado o no. Y sobre si tenemos un type selected o no está seleccionado, devolvemos null, que es otra validación que está allí. Un tema que es importante, por supuesto, no estoy profundizando en la lógica que hay. Estamos dando por sentado que la lógica del módulo es correcta y que lo único que tengo que hacer es reorganizar. Bien, entonces, haciendo esta reorganización, fíjense cómo ahora tenemos un componente card que el código base simplemente tiene 15 líneas, mucho más fácil de leer. Entonces entendemos que extrae unas variables en un contexto, define una clase principal, tiene un contenedor aquí y que luego a partir de eso incluye una tarjeta u otra. Y cada tarjeta es responsable de la tarea propia que tiene, que en este caso, si es la base, muestra la información por defecto y en el caso que sea seleccionada, pues vimos que tiene algunas validaciones con un botón o un link, según sea el caso. Y bueno, básicamente ya aquí, si nos venimos ahora, limpiamos. Fíjense que en todo momento yo estuve haciendo una refactorización sin tan siquiera irme a revisar directamente el módulo, porque no es necesario, ya que no estoy modificando una lógica per se, sino que simplemente estoy reestructurando la lógica existente para poder tener una mayor claridad del código y ver de una manera fluida dónde está el circuito. Y bueno, de esta forma es mucho más simple detectar si por ejemplo hay algún bug. Supongamos que esta validación no es necesaria. Ahora al entrar tú a este componente card y ver solo 15 líneas de código en donde ves pocas variables, es mucho más fácil darte cuenta si una función es necesaria o no es necesaria. Esto, encontrar un archivo de 80 líneas es mucho más difícil porque uno se distrae viendo las distintas validaciones, va directamente a la tarea que tiene que hacer. Supongamos que lo único que debes hacer es agregar un texto adicional, entonces ni siquiera te das cuenta que hay algo que está de más. En cambio, si por ejemplo tú entras y solo tienes estas 15 líneas y te das cuenta que aquí existe una variable que se llama constBand y tiene un 10, es mucho más fácil ver que esa variable no se está usando en ningún sitio y que la puedes quitar. Entonces, el mismo hecho de mantener tu código lo más limpio posible te ayuda a poder seguir en ese proceso de refinamiento, porque siempre hay mejoras que hacer. Entonces, en resumen, ya hicimos toda la refactorización, tenemos 15 minutos aproximados haciendo cambios, que por supuesto esto es una tarea mucho más simple. Si yo no estuviese explicando todos los detalles, sale en menos tiempo. Pero bueno, ahora vamos a ver primero que nada que siga corriendo el módulo. Entonces nos venimos para acá, aunque el proyecto tiene HMR, esto tiene HMR, pero como se estuvieron haciendo cambios que daban errores, seguramente el HMR se rompe y es necesario recargarlo. Y bueno, fíjense como aquí tengo las distintas tarjetas y si le doy a aceptar, pasa a la tarjeta a mostrarme la información necesaria. Teacher me muestra el comportamiento distinto. Institución me manda al lugar que corresponde. Entonces quiere decir que la refactorización fue exitosa. Cuéntame si te lanzas refactorizaciones de este tipo en tu trabajo, si es constante que lo hagas y si te gustan este tipo de videos.